Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el nuevo motor de Mazda. Es la evolución del Skyactiv X. Ahora se llama Skyactiv X. Viene con modificaciones que lo hacen más potente, también más agradable de utilizar y sobre todo más eficiente, consume menos. Hemos elegido el CX30 para probarlo. Es un vehículo que con este motor parte desde poquito más de 32.000 euros, precios sin promociones ni ayudas. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante japonés y vamos a intentar contaros todos sus secretos. Empezamos. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my Bueno, pues hoy lo que quiero hacer es algo un poquito diferente. Veréis, el CX30 ya lo hemos probado. Hemos tenido presentación, prueba a fondo y además de la versión Skyactiv X de 180 caballos, con lo cual también tenéis ahí una buena excusa para revisar el vídeo y ver las diferencias que hay en cuanto a manejo y sensaciones, aunque aquí os lo voy a recalcar. Y es que la única novedad reseñable en este CX30 es el nuevo motor Skyactiv X, que es el protagonista de esta prueba. Realmente ni las cotas, ni la habitabilidad, ni la alta calidad de este coche, que hay que recordarlo, es uno de los mejores coches del segmento en cuanto a calidad percibida, y más esta unidad que, como podéis ver, tiene un cromatismo diferente porque estamos hablando de la unidad 100 aniversario de Mazda. Este es un coche que rezuma calidad por los cuatro costados. Es un coche bien aislado, bien fabricado, con buenos materiales, con este aire japonés de la excelencia asiática tan exacerbado que tiene Mazda. Sus productos hacen que este sea uno de los mejores coches que hay en el segmento. Pero lo interesante de este coche es la evolución que ha sufrido su motor y vamos a ello. Vamos a contar en qué ha cambiado este motor y por qué ahora nos gusta tanto. Bien, este es un motor de 2 litros, gasolina, que funciona mediante encendido por compresión y también encendido por chispa. Es la mezcla de ambos tipos de motores. Y lo hace además con una mezcla muy pobre, que es quizás el aspecto más interesante y más rompedor de este motor. Claro, en este tipo de motores que funcionan por compresión, motores de gasolina que funcionan por compresión, se dan una serie de problemas que tienen que ver con el autoencendido, sobre todo a altas revoluciones, y eso provoca tirones y descompensaciones en la combustión que lógicamente hay que arreglar. Para ello Mazda ha creado el SP-CCI, que lo que hace es, mediante una pequeña bujía, crear un microencendido por chispa para controlar precisamente que no haya autodetonaciones dentro de su motor. Y luego también tiene otro sistema, que es un compresor volumétrico, que lo que hace es controlar la presión de aire que entra en la cámara de admisión. Ojo, no es un motor turboalimentado, por concepto es un motor atmosférico. Lo que pasa que lo que sí que hacen es controlar la temperatura y el flujo de aire que entra en la admisión para evitar precisamente las autodetonaciones. Este compresor es básico para mantener la mezcla pobre en los márgenes que la marca quiere para tener un gran rendimiento. ¿Y cómo funciona el sistema SP-CCI? Hay una primera combustión que provoca una onda de presión. Esta onda de presión se aprovecha para comprimir aún más la mezcla pobre. Esta mezcla se va comprimiendo hasta el punto muerto superior, que es cuando la compresión entra en acción y genera una explosión por compresión. Esta presión dentro de la cámara se controla en todo momento por un sensor especial de presión que hay en cada cilindro.
Un segundo elemento, el compresor de aire, es el que se encarga de introducir más aire en el motor para poder mantener una mezcla pobre y evitar que se aproxime a la mezcla estequiométrica que hay en un motor de gasolina. Este sistema también se encarga de reducir la temperatura del aire, que es fundamental para que la mezcla explosione como debe ser. Así, Mazda lo que soluciona son los problemas inherentes a este tipo de motores que son de gasolina por compresión. Pero además lo más interesante es que ha solucionado el funcionamiento del motor donde realmente se necesita, que es a bajas y medias revoluciones, que es donde vamos a movernos realmente con este coche. A cargas altas el motor funciona como si fuera un motor de gasolina atmosférico normal con mezcla estratificada, o sea, en ese momento no hay ningún problema. Y de hecho, en el monitor que tenemos del estado de la combustión y del motor, del monitor de flujo de energía, podemos ver que efectivamente a partir de las 4500 revoluciones más o menos y a plena carga, el motor pasa del modo SP-CCI a el modo de combustión, digamos, normal. Para el usuario esto es absolutamente transparente, es decir, él no va a notar ningún tirón, ni bajada, ni subida de prestaciones. Simplemente es un estado por el cual el motor entra en un modo que no es ni peor ni mejor, es diferente. Las cifras anteriores del motor Skyactiv X eran 180 caballos. Las cifras del motor Skyactiv X las conocéis, 180 caballos a 6.000 revoluciones y 224 Nm de par. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues hemos conseguido tener más potencia. Ahora tenemos 186 caballos y tenemos también más par, 240 Nm de par. Pero lo importante son los cambios que ha realizado Mazda para que el motor sea más eficiente, más fácil de conducir y más potente. Para ello, Mazda ha trabajado en 4 áreas concretas en este motor. La gestión electrónica. Sin una gestión electrónica muy buena, este motor no podría funcionar. La segunda, ha trabajado sobre todo en la relación de compresión. La tercera, ha mejorado las válvulas de admisión y también ha modificado las cabezas de los pistones. Y la cuarta, ha introducido un sistema de hibridación ligera que es más sofisticado que el que teníamos antes. La relación de compresión ha cambiado. Ahora ha pasado de los 16,3 a 1 que había antes a 15 a 1 que hay ahora. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues modificando la cabeza de los pistones, que tienen una nueva forma y que hace que sean mucho más efectivos que antes. Con esto se ha conseguido que sea más homogénea la compresión y sobre todo que se consiga mantener durante más tiempo el modo de funcionamiento del sistema de compresión SP-CCI. Eso nos va a suponer que ya no tenemos que andar con tanto cuidado de ir acelerando o estar pendientes del monitor de estado de la combustión para poder ir aprovechando todas las capacidades que tiene este sistema de encendido por compresión. Y es que es ahí donde el motor es más eficiente. Antes teníamos que tener un poquito más de cuidado para poder encontrar el punto de funcionamiento exacto, porque en cuanto nos pasábamos de revoluciones o de carga en el acelerador, volvía el motor a estar en un estado de combustión normal, con inyección estratificada, etcétera, etcétera. Pero ahora podemos tener un ámbito mucho más grande de funcionamiento del motor en el modo SP-CCI, que nos va a permitir tener unos consumos muy bajos. Y es que en todo el recorrido que hemos tenido el coche, hemos hecho casi 600 kilómetros y hemos ido no precisamente despacio, es decir, hemos ido dentro de los límites de velocidad, pero hemos ido buscando las cosquillas al propulsor, viendo dónde cortaba inyección, viendo dónde funcionaba el modo estratificado, viendo dónde funcionaba el modo SP-CCI, con marchas largas y acelerador a carga a fondo para ver cuándo variaba, cuándo no. Es decir, no hemos tenido cuidado excesivo a la hora de conducir. Y hemos marcado consumos de 7,4 litros de media, que es una barbaridad, porque es que antes mantener estas medias de consumo en este coche era muy complicado. Ya en la presentación, cuando pudimos probar este coche por primera vez, yo también probé el CX-30. Teníamos posibilidad de tener el Mazda 3 o el CX-30.
Y yo cogí el CX-30 porque es más pesado y por lo tanto es más desfavorable a la hora de jugar con él, ¿no? En cuanto a consumos. Y ya me di cuenta de que al ritmo bastante vivo que hicimos la prueba, divertido plus, ya sabéis, vimos que los consumos eran muy parecidos a los que he marcado yo, a un ritmo menor, con lo cual me dice que el coche es bastante flexible en cuanto a los consumos, y tiene un margen de utilización en el que los consumos se mueven entre los 7 y los 8 litros bastante amplio. También es muy fácil hacer una conducción económica y mucho más eficiente que antes, y marcar consumos por debajo de 6 litros, sí, habéis oído bien, por debajo de 6 litros en autovía a ritmo legal y yendo tranquilito, incluso un 20% por debajo del límite legal, no es ninguna locura, ¿eh? Hablo de 6 litros, menos de 6 litros supone estar 5,8, 5,7, más o menos, ¿eh? Pero no es ninguna locura con este coche. La verdad es que sorprendente el nivel de consumo que tiene. En cuanto al sistema eléctrico, básicamente es el mismo que había antes, pero lo que sí se ha mejorado es la manera en la que funcionaba. Ahora es más suave, en el funcionamiento es más suave, también es más eficiente a la hora de recuperar energía, y la aportación que hace de par en los momentos en los que se necesita se ha mejorado para ofrecer, bueno, pues una curva de par un poquito más plana y sobre todo más eficiente en los momentos en los que necesitamos ese aporte de más. Eso se nota sobre todo a bajas revoluciones, ¿eh? Ese momento de salida del motor que antes parecía un poquito más perezoso y que, bueno, que podía ser un poquito menos agradable de utilizar, sobre todo en ciudad, ahora es mucho más agradable de funcionar porque ahora nos permite salir con más brío. Es una aportación de par muy pequeña, pero la suficiente como para que encuentres ese momento de facilidad a la hora de realizar ese tipo de maniobras, con lo cual se agradece. A ver, alguno lo vais a preguntar, antes de que lo preguntéis, ¿se puede hacer retrofit de esta versión al motor anterior? No, no se puede hacer. Y no se puede hacer porque hay modificaciones mecánicas que no son compatibles con el motor anterior, como la modificación de la cabeza de los pistones, etcétera, etcétera. Ha pasado un poquito más de 2 años desde que se lanzó el motor Skyactiv X, comercialmente hablando, casi 3. Y bueno, Mazda va evolucionando. ¿Es peor el motor Skyactiv X anterior que este? No, no es peor. El motor Skyactiv X a mí me encantaba, me parecía que era un motor que estaba muy bien. Yo no estoy de acuerdo con algunos compañeros que han dicho que el motor Skyactiv G, el de 122 y el de 165 es mejor. Yo creo que no es mejor. Yo lo probé en Sofía, lloviendo a cántaros, en un Mazda 3, con tracción total, y a mí me funcionó bien. Pudimos adelantar camiones, podemos circular en todo tipo de circunstancias, por puertos de montaña, por autovía, y yo no tuve ni la sensación de tener un motor pobre de prestaciones. Eso sí, había que llevarlo como se lleva un motor atmosférico. Y ese es un poco el problema que nos hemos encontrado con estos motores de Mazda, ¿no? Con estos y con otros. Porque es que Mazda, salvo diésel, ahora mismo en España no tiene motores turbo. Y los tiene en otros países, pero aquí no. Claro, nos hemos olvidado, llevamos muchos años conduciendo motores turbo, diésel, y eso ha afectado de alguna manera a nuestra forma de conducir, pero no nos acordamos que antes los motores se conducían así, subidos de vueltas y buscando la potencia del par arriba, ahí en lo alto. ¿Y qué queréis que os diga? A mí tampoco me desagrada funcionar así, y más cuando tenemos una caja de cambios tan deliciosa como la de este Mazda CX-30. La verdad es que Mazda hace unas cajas de cambio manuales que son auténtica mantequilla. Es muy fácil manejarlas, tiene un manejo absolutamente delicioso y para mí no es ningún problema funcionar cambiando marchas. Es más, me recuerda a cuando empezábamos a conducir, que íbamos aprendiendo con casi cualquier coche y la palabra turbo era algo, bueno, que no todo el mundo tenía. Lo que más
era conducir un Golf GTI, que en aquella época era lo más, en los años 90 era lo más tener un Golf GTI. Y el Golf GTI en aquella época turbo no era 16 válvulas. Bueno, ni eso. El primer GTI no era ni 16 válvulas, eso ya fue una modernez que vino más adelante. Ahora vendría la parte de plazas delanteras, infoentretenimiento, equipamiento, etcétera, etcétera. Pero tengo un vídeo estupendo del CX-30 que hace muy poquito tiempo que publiqué y os lo pongo aquí para que lo veáis. Claro, algunos diréis, ¿y qué ha cambiado? Pues son pequeñas cosas que han cambiado mucho, pero lo que más ha cambiado es la sensación, es decir, el coche se nota más rápido, más reactivo, ahora le pisas en marchas largas, a pocas revoluciones, el coche sale con más ímpetu. Esos poquitos newton-metro se notan porque se han repartido y hacen que el coche sea mejor a bajas revoluciones. Y fijaos, ahora mismo voy en segunda, 3000, cambio, voy a 40, cambio, y fijaos, el coche sale muy bien. Y es que toda la modificación que han realizado de la gestión, tanto del motor, gestión electrónica, tanto del motor como de la parte híbrida, del motor eléctrico, es que se nota mucho, se nota una barbaridad, es que no parece ni el mismo motor, es una cosa alucinante, y hace que, bueno, pues los que pudieran tener dudas con respecto a este motor en cuanto a rendimiento, pues yo creo que lo tienen que probar para ver que efectivamente ya es un motor más del gusto de la gente que siempre ha tenido un motor turbo, Bueno, pues ya reacciona mejor, ya el motor sale. Es verdad que no tiene ese ímpetu del motor turbo, pero tiene más que de sobra para ofrecer unas prestaciones muy destacables. Ningún problema con esto. Claro, lo que mejor ha resultado de todas estas modificaciones son dos cosas. Es el placer de conducción, que ahora el coche se nota mucho más vivo, mucho más reactivo, y también el consumo, que lo he dicho antes. Hablamos de unos consumos muy bajos, muy bajos. Me ha subido una décima. Ahora estoy en 7,5. Bueno, he tenido el coche al ralentí funcionando y lógicamente, bueno, pues sube la media porque hace un calor horrible y para grabar, pues, ¿qué queréis que os diga? Hay que poner un poquito el aire. No es un motor que gire muy arriba, muy rápido, es decir, no es un motor de 7000 vueltas. Es un motor que va muy bien, pues eso, entre 3000 y 5000. Ahí es donde la verdad es que funciona muy muy bien. Y ya metidos en carretera, pues potencia suficiente para poder circular sin ningún problema, realizar adelantamientos, incluso cargado. De verdad que el cambio que ha pegado el motor este es una auténtica barbaridad. Y claro, seguimos disfrutando de un coche que tiene un chasis espectacular, una dirección que funciona muy bien, buena amortiguación, coche confortable pero que se sujeta. Es un coche ya bueno para conducir, agradable, muy muy agradable. Y luego tiene una cosa, que sigue siendo un motor silencioso y que sigue siendo un coche que tiene un habitáculo muy bien protegido del ruido exterior. Fijaos que solo oímos el murmullo del motor, pero ni el ruido aerodinámico, ni siquiera el ruido de rodadura afectan. Es que es un coche con una calidad de fabricación ya muy top. Es verdad que tiene un precio, pero es que este coche está ahí, en el pie de entrada de las marcas premium, con un producto más que digno, más que digno. A mí tan solo me queda deciros que espero que os haya gustado esta prueba del Skyactiv X, probado en este CX-30, que si os ha gustado, por favor,
le deis un like y que si no estáis suscritos, pues es el momento de hacerlo y poner la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Desear que estéis todos bien, vuestros amigos, familiares, allegados, que estéis, los que podáis, disfrutando de unas merecidísimas vacaciones en un año que ha sido muy muy complicado y que todos lo hemos pasado bastante mal. Y que recarguemos las pilas, porque no queda otra. Queda muchos meses por delante para seguir sacando esto y que salgamos de una vez del túnel. Por favor, cabeza, cabeza y seguir protegiéndoos, que esto no ha acabado, que el bicho sigue por ahí, todavía queda un poquito. Pero disfrutad lo que podáis y los que podáis y nos veremos próximamente pues por aquí, en vuestra casa. Es vuestra casa, en Revista El Motor. Hasta luego. I just wanna